Desde antes de las 7 de la mañana comenzaron a llegar en autobuses los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación procedentes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Sonora y de la Ciudad de México al exterior de la ex Escuela Normal Superior de México. Algunos aprovecharon el tiempo y desayunaron, otros platicaron con colegas de otras secciones y otro grupo tendió mantas para poner en venta artículos y productos como gorras, ropa y joyería, entre otros. Venimos de Oaxaca a las 7 de la mañana más o menos. ¿Para ustedes vale la pena esta marcha? Sí, claro, tenemos nuestras convicciones, nuestros principios bien firmes. A las 10:50 comenzaron a formarse para iniciar la marcha. De Chiapas a Sonora, por la Coordinadora. Antes de iniciar el recorrido hacia el Zócalo capitalino, Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9 en la Ciudad de México, dijo que sus demandas el 15 de mayo históricamente son la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, mejores condiciones salariales, de educación y coyunturalmente es la abrogación de la reforma educativa. Añadió que la CENTE no se ha levantado de las mesas de negociación y participará en la elaboración de las leyes secundarias. Y ahí es donde nosotros decimos que vamos a seguir en las mesas de trabajo planteando nuestra demanda de que debe ser una abrogación total, es decir, desaparecer del tercero, la admisión, reconocimiento y promoción. Después de recorrer varias avenidas y calles, el contingente llegó alrededor de las 13:30 hasta la Plaza de la Constitución, donde realizaron un mitin. Ahí Guadalupe Bojorquez dijo que fue cesada de sus funciones como maestra por oponerse a la reforma educativa de Peña Nieto y participó en la manifestación para que ella y otros 52 maestros fueran reinstalados. La principal exigencia que tenemos es que en la nueva reforma implementada a nosotros nos regresen al artículo 123 y no nos dejen dentro del tercero, porque afecta nuestros derechos laborales también, pero también la defensa de la escuela pública. Al concluir el mitin, los maestros regresaron a sus estados de origen, donde se preveía iniciarían paros laborales.